Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Velarde Villalba, de la Universidad Mundial La Paz, Baja California Sur, de la materia que es régimen aduanal y de la carrera de Derecho. Pues muy buenas tardes, ¿no? Es un gusto el que nos haya aceptado la invitación y brindarnos gran información para este proceso de los pasos a seguir y dentro de lo que es de la aduana y pues las funciones que son los agentes aduanales y las operaciones que se van a realizar dentro de este proceso. Bueno, primeramente hacer la aclaración de lo que es un agente aduanal y lo que es un agente de comercio exterior. El agente de comercio exterior son las personas que están en los aeropuertos, en las aduanas fronterizas, revisando el equipaje y las mercancías. Y los agentes aduanales en sí son particulares. En Estados Unidos les llaman brokers y son las que se dedican a importar las mercancías que llegan a nuestro país de otros países. Esa es la diferencia. Unos son agentes aduanales y otros son agentes de comercio exterior. ¿Me podría brindar, o sea, su nombre, los datos que usted utilizó dentro de esta área de trabajo? ¿Cuál era el lugar donde se realizaba las funciones que usted dedicaba? Bueno, primeramente mi nombre es Domingo Sandoval y mis primeras funciones las realicé yo en Puerto San Carlos. En Puerto San Carlos se hacían exportaciones de algodón, de garbanzo, de trigo, de todo eso se mandaban a otros países. Entonces, a mí me tocaba la vigilancia de cuando estaban cargando los barcos grandísimos que se tardaban a veces hasta 15 días en cargar y yo tenía que llevar la contabilidad de toda la carga. Y ya cuando se terminaba de embarcar todo, a mí me presentaban los pedimentos de exportación. En aquel tiempo se llevaba mucho garbanzo a España, se llevaba garbanzo al continente africano para la hambruna que existía en ese tiempo. Ok. Y estas exportaciones eran financiadas con el dinero que salió de un disco que hicieron muchos artistas internacionales y era el garbanzo de aquí del Valle de Santo Domingo. También este, estuve trabajando en la área de la salinera de Guerrero Negro. Allá también me tocaba revisar barcos y también me tocaba revisar camiones que venían por la carretera transpeninsular, checarle su documentación y checar la carga, a ver si era la que estaba manifestada en los pedimentos de importación. ¿Qué es la operación aduanera? La operación aduanera es, como te decía, el despacho aduanero en sí es la importación y exportación de mercancías. Me desarrollé un tiempo también en el almacén fiscal de la aduana de La Paz. Ahí estuve 18 años. Ahí fue más tiempo que estuve y me tocaba a mí recibir la carga internacional en aquel tiempo por medio de los aviones de Alaska, de Aerocalifornia, de Aeroméxico, todos esos aviones llegaban aquí a La Paz y toda la mercancía que venía en esos aviones era ingresada al almacén fiscal con un manifiesto de carga y con una guía aérea. Eran los documentos y las facturas, eran los documentos que amparaban esa carga que llegaba, carga internacional. Para esto yo le daba un registro de entrada en el almacén fiscal, tenía mis libros, tenía mis bitácoras y para poder retirar esa mercancía internacional del almacén fiscal era necesario que el dueño de la mercancía
con esos documentos que yo les daba un original y yo me quedaba con copias, ellos iban con el agente aduanal, agente aduanal elaboraba el pedimento de importación, el agente aduanal eh, era el que conseguía los permisos si acaso lo requerían las mercancías y calculaba los impuestos de cada uno de los productos, los cuales se pagaban en la caja de la aduana, que por lo regular era recibido en un banco, Banjico o Bancomer, y ya que estaba pagado ese pedimento de importación y que era sometido el pedimento al sistema aleatorio, entonces ya podían pasar al almacén fiscal a recoger o a que se les revisara su mercancía. Si en el sistema aleatorio les tocaba rojo, iba un vista aduanal a revisar esa mercancía y a cotejarla con el pedimento de importación. Pero si le tocaba libre de desaduanamiento, o sea, el color verde, esa mercancía con el simple hecho de presentarme el pedimento, yo se las entregaba. Y con una copia de ese pedimento de importación, yo hacía el descargo en mi contabilidad en el almacén. Entonces, esta parte de los dos códigos, el código rojo y verde, pues es una parte del seguimiento para la mercancía, ¿no? Sí, sí, para mercancía internacional que se está importando. Si ¿Cuáles te toca son el los verde, impuestos que se pagan o contribuciones sobre esta mercancía? por lo regular aquí era zona libre cuando yo estaba trabajando todavía, se pagaba el IVA nada más, el IVA de las mercancías. Entonces, aquí el IVA era el 10%, en el interior del país era el 15%. Entonces, estas mercancías quedaban importadas a la zona libre de Baja California. Cuando esas mercancías se las querían trasladar de aquí de Baja California allá a Sinaloa, a todos los estados del país, se tenía que pagar la otra parte del IVA, o sea, el otro 5%, que muchas veces, cuando a mí ya me tocó estar en Pichilingue, por medio de una boleta les cobrábamos ese otro 5%. Aunque, o sea, la primera parte era el 10 y después era el 5%. Sí, para completar el 15 que era en el interior del país y aquí teníamos el 10% de impuesto. Desgraciadamente, a lo último ya regularizaron todo el impuesto, el 15% en todo el país, desaparecieron las aduanas. Nada más hay aduanas ahorita en el norte, en la entrada. Ya aquí no se hacen importaciones, solo en los lugares donde lleguen aviones que traigan carga internacional, que vengan de otros países, como en San José del Cabo, allá todavía se realizan importaciones, y en la entrada de Tijuana, Mexicali y todo en el norte, se realizan importaciones en el aeropuerto de México, en el aeropuerto de Guadalajara, donde lleguen aviones de otros países. Pero aquí llegan aviones de otros países, pero ya no traen mercancía. Ok. ¿Y cómo se le da esta manera de supervisar el rastreo de estas mercancías? ¿Cómo es el proceso? Yo estaba, como te digo, en el almacén. A mí me las tenían que llevar de parte de la línea aérea con todo y documentos y facturas. Sí. Pero había un policía fiscal que era el que panseaba el avión, como se dice vulgarmente en el ámbito aduanero, que era ver que se bajara todo el equipaje y toda la mercancía del compartimento del avión y él esperarse hasta lo último que no quedara nada arriba del avión. Entonces él hacía la custodia desde el avión hasta el almacén fiscal a llevar esta mercancía. Y dentro de esta manera, ¿cuáles son los requerimientos aduaneros de las mercancías que hacían estas revisiones? Los requerimientos. Pues los requerimientos, pues por ejemplo, algunos tipos de ropa requerían permisos para la importación, que eso solamente los otorgaba la Secretaría de Comercio. Y también, O algún, sí, dime. adelante. O algunos medicamentos,
algunos herramientas especializadas, esas requerían permiso de la Secretaría de Comercio. Ok. Entonces, ¿cuáles eran las mercancías que eran realmente algo importantes, pero tenían que darle otro tipo de cuidado, ¿no? Al recibir este tipo de mercancías, ¿no? ¿Cuál es Pues la mayor mercancía que concurría aquí en Baja California Sur? mira, la cantidad más grande de mercancía en ese tiempo eran partes para avión, puesto que estaba funcionando todavía Aerocalifornia. Entonces, los aviones de Aerocalifornia tenían su base aquí. Entonces, diario estaba llegando mercancía de Los Ángeles a La Paz, partes para avión, llantas para avión, eh, todo lo concerniente a un avión. Entonces, ellos tenían que ingresar esa mercancía y presentarme los pedimentos pero era un constante, todos los días sacando mercancía para avión. Y muchas veces las llantas de avión, por ejemplo, tienen ciertas horas de vuelo y las tienen que mandar a calibrar. Entonces llegaban las llantas para avión, las usaban en, pon tú, unos 8 vuelos y ya a cambiar esas llantas, a regresarlas a Estados Unidos con un pedimento de exportación para que las calibrara. Usted me comentaba que se encontraba el área de clasificación de almacén, ¿no? Sí, en almacén, en recibir mercancías para importación. ¿Me podría explicar cómo es que manejaban ustedes esa clasificación dentro de esa área de las mercancías, o sea, los lugares? Bueno, teníamos un lugar con tarimas donde, que era la mercancía que más se movía todos los días, que era la de California. Sobre esas tarimas poníamos las partes para avión. Teníamos anaqueles donde se ponían las maletas que contenían ropa y eso. Anaqueles donde poníamos mercancía pues para las maquiladoras también en cajas, o llegaban rollos de tela para hacer mochilas, todo eso que fabricaba la Punkook, que era una maquiladora que existía, ya no está tampoco. Entonces teníamos dividido el almacén en varias partes y con sus respectivas celdas y candados, y el almacén lo más mejor protegido contra pues lo que pudiera suceder. También afuera del almacén teníamos camiones llenos de mercancía, camiones que habían sido decomisados en la carretera o al querer ingresar al barco en Pichilingue. ¿Y usted sabría Para, cuáles tendrían las multas o los delitos que se podrían cometer pues, en este transcurso, lo que es utilizar la mercancía junto con el agente aduanal y la persona que está solicitando que lleve pues ese seguimiento de la mercancía? no, porque ahí sí, a mí me ordenaban, entrega tal mercancía, yo la entregaba con el pedimento, pero si a mí no me llegaba una orden para entregar esa mercancía y si no me llegaba un oficio de alguna mercancía que hubiera sido decomisada, yo no la podía entregar. Entonces las multas, los recargos y todo eso, estaba el departamento jurídico que era el que se encargaba de aplicar esas multas. Cuando el departamento jurídico aplicaba esas multas o requería los permisos que necesitaba esa mercancía, entonces ya a mí se me giraba un oficio. La mercancía fulana de tal del PAMA fulano, procedimiento administrativo, era el PAMA en materia aduanera, PAMA. Ahí a mí me giraban un oficio, tal mercancía ya fue liberada, puedes entregarla, con la firma del administrador y del departamento jurídico. Y pues estos lugares que son concurridos para la entrega de la mercancía, pues hay horarios. Trabajaba yo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, pero se quedaba un compañero mío de guardia. Yo regresaba a las 4 de la tarde y a veces me quedaba hasta las 11 de la noche, que era el último vuelo de Aerocalifornia que llegaba de, de, de Los Ángeles. Entonces, todo el día casi estaba yo metido en el almacén fiscal.
y yo era el encargado total de todo. Entonces, yo tenía que cuidar mucho mi trabajo porque no se me podía perder un alfiler porque ya era la multa sobre mí. Sí, porque Si se reciben y pierde. pues le dan el seguimiento a esta mercancía y pues tiene que venir la cantidad Sí, y en el peso, ¿no? Al recibir sí, pues la sí, sí. cantidad. Yo Ustedes, certificaba la llegada que eran tantos bultos con tanto peso y con tal mercancía. Entonces, si se perdía algo, no, pues tú la recibiste, tú tienes que entregar precisamente lo que recibiste. a esta mercancía que ustedes reciben les ponen un código o algo de verificación para Le ser poníamos, distintivo. la, le poníamos el número de registro de entrada con foliadores en el libro y en los documentos de entrada, que era el manifiesto de carga y la guía aérea. Y además, ese número de folio con un marcador indeleble a cada caja de ese embarque que llegaba, uno de 30, por ejemplo, registro 270 de fulana fecha. ¿Por qué? Porque esa mercancía, si en 2 meses no era retirada, causaba abandono. A los 2 meses yo tenía que notificar al departamento jurídico. Señores, tal mercancía causó abandono. ¿Qué hacemos? El departamento jurídico hacía el requerimiento al dueño de la mercancía. Si pasaba un mes, entonces la mercancía pasaba a abandono definitivo. Ya yo la ingresaba a otro libro, la extraía de mi libro de entradas y la ingresaba a otro libro donde ya era un PAMA, o sea, ya era un procedimiento administrativo. Ya iba a llevar otro régimen para poderse despachar por el simple hecho de haberla dejado durante más de 3 meses en el almacén fiscal. Y pues en esta revisión o supervisión de las mercancías, ¿cuáles eran las mercancías que no se podían, bueno, pues poder exportar o moverlas de un estado a otro estado? De un estado a otro estado se puede mover todo aquí dentro de la República, pero te digo, de aquí a Mazatlán, por ejemplo, se tenía que pagar la diferencia de IVA nada más, pero los requerimientos en algunas mercancías serían, por ejemplo, los medicamentos. Los medicamentos estaban bien restringidos, entonces se necesitaban permisos especiales. Me sucedió un caso muy particular que en Cuba tienen producción de langosta 75% más que nosotros. Ujú. Entonces, los cubanos iban a experimentar aquí, en el CIP del norte, con esas langostas. Y llegaron las langostas de Cuba y venían 2 científicos cubanos que tardaron 2 años en conseguir que Fidel Castro les diera el permiso. Bueno, pues llegaron las langostas, las ingresamos al almacén, llegaron de la Policía Federal, de todo, a checar que estuviera bien todo, pasaron los perros y todo. Bueno, llegaron del CIP del norte, les pusieron oxigenación y todas las langostas. Se hizo el despacho de las mercancías. Ya las estaba entregando yo cuando llegó un señor de la Secretaría de Pesca que no las entregara. Bueno, ¿y pero cuál es el motivo para que no las entregue? Ya está su permiso, ya está pagado los impuestos, ya está todo. No, es que estas mercancías se deberían de haber importado en la Ciudad de México. Le digo, pero pues México es aquí y es allá. Entonces, ¿cuál es el problema? No, es que deben ser importadas en la aduana de entrada. Que, bueno, pues sí, le digo, sí te entiendo, pero pues la gente de México se les barrió y se vino y ya están aquí. Están en una aduana idéntica a la de ella. ¿Por qué no respetan la importación? No, porque no se va a hacer. O que las regresen a México. En lo que fueron y vinieron y todo, se murieron las langostas. Era una cooperación de gobierno a gobierno. Se murieron las langostas, no se pudo hacer nada, solo porque un señor de la Secretaría de Pesca quiso hacer presencia en esa operación. A mí me dio mucho coraje porque los científicos lloraron de todo su trabajo que habían hecho y que era para beneficio de nosotros, Sí. lloraron de coraje contra ese funcionario de la Secretaría de Pesca.
¿Y cómo No sé, realizan realmente esta clasificación arancelaria de los productos? como te digo, la clasificación arancelaria sería cuestión de agarrarnos con la tarifa general de importación, pero el que realiza el pedimento de importación en realidad es el agente aduanal, el que formula el pedimento de importación. Yo también la manejé un tiempo porque antes de entrar a la aduana yo también trabajé en una agencia aduanal y me tocaba clasificar lo que era la ropa, lo que eran los carros, lo que era un yate, un avión, X mercancía, a mí me tocaba clasificarla y calcularle los impuestos. Yo estudié en mis tiempos en una escuela técnica en México. Yo soy técnico en tráfico y tramitación aduanal. Ya después que trabajé en la agencia aduanal, entré a la aduana. Pues yo, bueno, en esta parte he tenido algunos, pues no problemas, sino se me ha hecho algo extraño, ¿no? Que a mí me ha sucedido que cuando yo he viajado de la Ciudad de México a La Paz o a otros estados, nunca me había tocado de esta manera que los agentes aduanales te revisen la mercancía de una persona que va a viajar. Entonces, esto me tocó aquí en La Paz, Baja California Sur, el año pasado y el antepasado, que para poder viajar tenía que ir primero pues a una agencia aduanal para que me revisaran mi equipaje y con el número del vuelo y el boleto del vuelo pegarlo en la maleta para que hubiera pasado esa verificación y poder volar. Y pues algo pues se me hizo raro, muy extraño el que llevara ese proceso, pues si yo sé que a veces lo hago yo ese filtro y lo paso en el aeropuerto, ¿por qué tendría que ir a una agencia aduanal y después ir al aeropuerto, ¿no? Para poder volar. Si voy de un estado a otro estado, no voy bueno, esta parte sería Estados Unidos. Mira, es que ibas tú a Estados Unidos. No, 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 yo viajé de la Ciudad de México a La Paz y Ah, me bueno. tocó que me revisaran los agentes aduanales, mi Aquí en La maleta, mi Paz equipaje, sí. Entonces, eso nunca me había sucedido ni en otros estados. no deberían de haberte revisado, puesto que estás dentro del país. Además de que se acabaron las revisiones desde que homologaron el IVA. Es más, ahorita ya no se debe revisar de aquí a Mazatlán en el barco o en el avión o lo que sea, no te deben de revisar. Es Y, más, ya no y, existen los semáforos tampoco aquí. y esta ocasión me tocó, fue el año pasado y el antepasado, y pues yo mi experiencia era poder viajar en barco desde Mazatlán a La Paz, y pues llegué aquí a Pichilingue, igual me tocó esa manera que pues estaban trabajando juntos los soldados y los agentes aduanales juntos estaban trabajando en esta supervisión de revisar las mercancías, ¿no? Siendo que pues ya pasas un filtro tú anteriormente, que una es la entrada y la otra la salida, pero volver a pasar otro filtro. eh, Fíjate que no deben de haber sido agentes aduanales y como te digo, son agentes de comercio exterior. A la llegada te revisan solamente los soldados y la policía estatal. sí. No debe de revisar la aduana. La aduana, en un dado caso, te puede revisar a la salida si llevas mercancía, si vas a viajar por auto. Ahí sí, al pasar el andén de los autos. Pero de allá para acá no tienen por qué revisarte para nada. Y esta Y me te digo, yo tocó la estuve, última vez que salí de La Paz, Baja California, vine a ver a mi mamá y me tocó que fuera una agencia, que es una administración que está por el centro, no me acuerdo muy bien las calles, ¿no? enfrente Antes de del llegar al muelle centro hacia fiscal. arriba, se encuentra este lugar. Creo que está la Escuela Normal Superior enfrente, o la secundaria Morelos, creo que es la que está enfrente a un lado, en donde está, Ah, era el patio fiscal en aquel tiempo, cuando todavía existían las revisiones. Es por sí, la 5 de febrero. sí, pues por esa Sí. parte me tocó a mí ir a dejar mi equipaje, a que pasara esa verificación y poder volar, ¿no? Entonces, pues no quería discutir, sino Pero quería saber si el por qué. equipaje te acompañaba, no tenías por qué hacer eso. Es Si lo que tú ibas, estaban haciendo de esa manera, entonces yo me quedé, no, pues, malamente, no se podía hacer eso. Te digo, yo también estuve trabajando en ese punto de revisión, que era el patio fiscal de la calle 5 de febrero. Era para enviar mercancías.
Por ejemplo, si tú ibas a mandar, Es lo que se me hizo raro, yo no iba a enviar, yo iba a volar con mi equipaje, con mi no, maleta. no, no, Entonces no, tenían que no, estar muy malo. revisando esas maletas. Sí, yo No, dije, no, no voy a no. mandar una mercancía a mi maleta como si fuera mercancía. Le dije, yo voy a volar, le dije, estoy volando, ¿no? Y no porque Aeroméxico tenga esta parte de mandarme aquí que haga esta revisión. Dije, esto nunca se hace en la Ciudad de México. No, no estaba mal esto. Para eso estaba allá en el aeropuerto. En ese tiempo todavía existía el semáforo fiscal. Inclusive yo manejaba la máquina de los rayos X. Si tú pasabas tu maleta por los rayos X y se te detectaba algo que fuera prohibido o algo que requiriera el pago de impuestos, después de haber presionado el botón, si te tocaba rojo, te revisábamos. Si te tocaba verde, podías pasar libremente. Pero no así, un procedimiento así, no, no era posible hacer eso. Era posible porque se dejaban, pero en realidad no. Por eso existía ese punto de salida. ¿Y ahorita actualmente sigue trabajando, desempeñando estas áreas? ¿O No, ya no, te digo, ahorita tú puedes pasar libremente por el aeropuerto, no hay revisión. Están ahí los compañeros de la aduana nada más para revisar los vuelos internacionales y mm, llevan una bitácora de la cantidad de gente que sube a cada avión, nada más. Pero no hay semáforo fiscal, no hay revisión, no hay nada. Si tú vas a mandar algo por el avión y tú no vas a viajar, entonces sí, tienes que ir a que te revisen y a que te pongan un sello. Pero si tú vas a viajar, puedes pasar con tus maletas libremente. Lo mismo en Pichilingue. Si vas a viajar en un vehículo, entonces sí, te van a revisar tu cajuela, siempre y cuando hayas pisado el semáforo y te haya tocado rojo. Si te toca verde, puedes pasar con todo y tu carro también. Los carros de carga, los camiones, eso sí, rigurosamente se checan. y pues, ¿cuál realmente haya sido el mejor proceso que usted haya trabajado, que le haya gustado estar al frente, ¿no? Muchos lugares, como te digo, mira, estuve en Guerrero Negro, allá estuve 2 años. Luego me mandaron a Loreto. En Loreto me tocó una experiencia muy bonita porque fui a revisar el submarino de Jean Cousteau cuando andaba haciendo sus documentales aquí en el Golfo de California. Me tocó ir a revisarlo para darle su solvencia de parte de la aduana. Y luego me mandaron estuve también en San Carlos con las exportaciones, te digo, de algodón, de garbanzo, de todo eso. Sí. Después me mandaron a San José del Cabo. En San José del Cabo había mucho trabajo también porque llegaba mucha mercancía. En San José del Cabo llega mercancía muy cara, muy valiosa, que en cuanto baja del avión hay que meterla en la caja fuerte porque es joyería. En Los Cabos hay muchas joyerías. Y ahí sí, son muchos los impuestos que están en juego. Entonces, teníamos que tener el policía fiscal a la bajada del avión, agarrar esa mercancía y vámonos a la caja fuerte, custodiados por los policías fiscales. ¿Y ustedes qué parte de leyes se están pues manteniendo de esta parte que llevan este reglamento, códigos o reglas internas? Pues ahí está en función, no sé si todavía, te digo yo, ya hace tiempo que salí, está en funciones la ley aduanera, está en funciones el, este, la tarifa general de importación y exportación. Y además teníamos nuestros reglamentos interiores. Venían cada 6 meses a hacernos la prueba antidoping. Venían de control interno también y así nos entrevistaban, así como estoy hablando contigo, así nos entrevistaban. Te digo, yo trabajé 30 años en la aduana, nunca me levantaron un acta, nunca llegué tarde, nunca tuve un retraso en tiempo, nada. ¿Y cuáles Salí son las con la otras frente áreas en que alto. uno puede desenvolverse dentro de esta área? Pues te digo, ahorita ya el único trabajo de la aduana que queda es la de revisor
en los puntos de salida y en los puntos de llegada, que donde hay más trabajo ahorita es allá en San José del Cabo y en San Lucas, que llegan vuelos internacionales. Entonces, ahorita, bueno, anteriormente cuando usted trabajaba, la mayor parte de lo que era de la mercancía era pues aéreo más que por la parte del traslado en barco, ¿no? Ah, sí, aquí los barcos, muy rara vez llegan y son barcos turísticos, de líneas internacionales que se dedican a pasear gente nada más. Aún así, teníamos que subir a esos barcos, nos presentaban su relación de todos sus insumos y nosotros teníamos que entrar a sus bodegas a checar. Traigo 200 litros de whisky. Tenían que concordar con la lista que nos daban. Si encontrábamos más whisky del que ellos estaban autorizados, teníamos que decomisarlo. Y al Y decomisarlo, ustedes cobraron una multa, ¿no? Imponían una multa, ¿no? De esta manera. no, ahí eso ya no se devolvía. Eso ya en estos términos, ya eso quedaba como un PAMA que ya no era fácil de resolverse. Y ahí entraban otros tipos de acciones por parte de la aduana que, como te digo, las aplicaba el departamento jurídico. Ok, pues mira, le agradezco mucho por el tiempo que nos haya brindado, ¿no? Y la información más por la parte de la práctica, ¿no? Porque a veces es muy difícil la teoría en la práctica, ¿no? Y más en esta Mira, parte. te platicaba yo también de que muchas veces me mandaron muchachos y muchachas de la universidad, llegaban allá conmigo y les preguntaba yo, ¿saben lo que es un manifiesto de carga? ¿Saben lo que es una guía aérea? Y se quedaban en blanco los pobres. Y ya tenía yo que ponerme a decirles, mire, este es el manifiesto de carga donde viene toda la carga manifestada de este vuelo que salió de Los Ángeles, llega a La Paz, se va a México. Esta es la guía aérea que es la que ampara cada una de las cargas que vienen ahí. Y muchachos que ya estaban a punto de salir de la universidad y no conocían las partes esenciales de cómo se transportaba la carga. No conocían lo que era un sello fiscal. Entonces, este, una sugerencia, yo le di a un maestro de la universidad una sugerencia, le dije, oye, le dije, están atiborrando a los muchachos de pura información de tratados internacionales, de tratado de Viena, y la práctica, ¿dónde está quedando? Les decía yo. La práctica es fundamental para que ellos se desarrollen. Pues hasta me invitaron un día que fuera a dar clases a la universidad, pero no, yo ya me había cansado demasiado ahí en el almacén porque me tocaba checar tráiler enteros de mercancía. ¿No? Pues es importante, ¿no? El proceso, los conceptos, ¿no? La información básica y la documentación que uno tiene que llevar pues adecuadamente para pues saber qué estás realizando, ¿no? Y pues también Sí, darse cuenta, porque como usted lo mencionaba, no es tan fácil la teoría en la práctica, ¿no? Pero realmente hay cosas que son esenciales, ¿no? Para saber qué documentación o qué son los perimentos realmente en esta parte. y cada paso del pedimento, cada campo que vas a llenar el pedimento es muy importante, porque si te equivocas, cada campo es multable, pues, de un pedimento de importación. ¿Usted sabe cómo se contrata esta parte que es un agente aduanal? Ir a su oficina nada más. Creo que existe ahorita aquí una agencia aduanal que se llama Zamorano. Zamorano, atendida por el señor Alfonso Solís, que lleva muchos años. Antes había varias. Estaba la agencia aduanal de Fernando Chacón, donde yo trabajé. Estaba la agencia aduanal, todavía existe la de Rufo, que está en la Terminal San Antonio. Entonces, sé que está la de Zamorano y no sé qué otra agencia aduanal esté funcionando ahorita. En Los Cabos hay varias también, que la mayoría se dedican a la importación de la joyería y a exportar los productos orgánicos. Y ahorita actualmente sigue trabajando, desempeñando un área. Yo, Sí. no, yo ya me jubilé. Pues usted sabrá cuál es entonces, pues esta forma de poder ingresar esta parte para poder trabajar, ¿no? O sea,
para ingresar a trabajar a la aduana. Sí. ¿Cuáles serían los datos principales que te solicitan para uno pedir a trabajar? O Mira, hay un departamento ahí mismo en el edificio de la Secretaría de Hacienda que se llama el CERIS. Son las oficinas de contratación. Y como te digo, contratan a gente que en realidad no saben nada de comercio exterior. Mi hijo es psicólogo y ya lo andaban contratando como policía fiscal. Le dijeron que se tenía que ir a Monterrey, no sé a dónde, y ya no, mi chamaco ya no se quiso ir. Entonces, qué bueno que contrataran a puros egresados de comercio exterior y aduanas, pero no, agarran everybody. Entonces, también han estado trayendo marinos a reforzar las filas de la aduana. Mi respeto para los marinos en su área, que es de combatir el narcotráfico, esas cosas, pero en realidad de la aduana no sabían nada tampoco, les tuvimos que enseñar nosotros a desempeñar el trabajo porque ellos no sabían, venían de la marina, en su trabajo eran buenos y por eso los trajeron a querer combatir el narcotráfico dentro de las aduanas, pero en el despacho aduanero no sabían nada. Ahí los tenía yo dándoles clases en el almacén para que aprendieran un poco, para que no la regaran. Entonces, pues zapatero a tus zapatos, si vas a ser agente aduanal, órale, alguien que esté capacitado para eso. Si vas a ser agente de comercio exterior, alguien que esté capacitado para eso. Pero no vas a agarrar un doctor o a un ingeniero. Y la mayoría de la gente que están como administradores no están egresados de una carrera de comercio exterior. por eso es importante que un agente aduanal sepa de logística y de operaciones, ¿no? Sí, sí, entonces te digo, si vas a poner, tuve administradores que eran doctores, fíjate, tuve ingenieros, tuve licenciados, contadores, y nunca tuve un licenciado de comercio exterior como administrador durante los 30 años que estuve. Entonces, ¿cómo se va a enderezar esto? ¿Cómo vamos a hacer las cosas bien si están poniendo gente que no viene del ramo que estamos desempeñando? No, pues la verdad es difícil y complicado, ¿no? Porque es una parte que sería esencial, ¿no? Para si solicitas a Sí, una persona, pues que tenga las capacidades, ¿no? También, pues, sustentando con una base de un estudio y sabiendo que, pues, tenga no la licenciatura, sino también teniendo esa capacidad de compromiso para relacionarse y, pues, hacer un mejor desempeño en el trabajo, ¿no? Porque yo creo que hay todavía áreas donde les falta mucho este desempeño, ¿no? Y sí, sí pues falta bastante. una parte, como usted lo dice, ¿no? El poder invitar más personas a esta parte para que conozcan, ¿no? Y se empampen un poquito más sobre la información sobre la aduanera, la operación, sobre estas agencias, ¿no? Sí, a nosotros lo que hacían con nosotros era cada mes teníamos que presentar un examen de un curso. Cada mes nos daban un curso y si no lo pasamos con 8, lo teníamos que repetir y repetir y repetir hasta que lo pasáramos. Entonces, nos teníamos que aplicar a presentar nuestros exámenes y a estudiar para aprender. Así nos fuimos forjando nosotros durante mucho tiempo. A mí me ponían a estudiar la ley aduanera, me ponían a estudiar el código aduanero en aquellos años, me ponían a estudiar la tarifa. Me fogué mucho en la agencia aduanal con la tarifa, pero yo había llegado como técnico, tenía las nociones, pero las tuve que reforzar y estudiar porque no me quedaba de otro. Bueno, y en esta parte, para usted, ¿qué es mercancía? Mercancía es toda, tenía la definición exacta, toda, No, pero este, con sus palabras, realmente, ¿qué es mercancía para usted? todo lo que es sujeto a compraventa, eso es mercancía. Todo lo que se puede vender y comprar. Es esta entrada, salida, ¿no? Sí. Pues Entonces, realmente, yo le agradezco muchas gracias por su tiempo, ¿no? Y el brindarnos esta información.
Yo sé que falta un poco más todavía indagar, ¿no? Y profundizar en unas partes, ¿no? Para saber más este contexto, ¿no? De desarrollo. Pero en esta parte es también para invitar, para que la gente también sepa, ¿no? Un poco más sobre pues esta información y que sea básica, ¿no? Como usted lo decía, lo mencionaba mucho con la documentación, ¿no? Que es algo importante. También la ley, ¿no? Porque la ley es la parte Sí, que da este seguimiento, pero realmente la documentación, para saber más o menos en lo físico, en lo que tú estás redactando, estás viendo y observando. sí, sí, porque mira, para hacer el pedimento de importación, la gente de la agencia aduanal iban, miraban la mercancía, le tomaban fotos, analizaban esa mercancía y luego la clasificaban. No nada más así, porque la factura decía un perro. Iban a clasificar un perro, no, tenían que ir a ver qué raza de perro era, de qué país venía, si tenía ciertas características para poderlo clasificar, no nada más así al aventón. Entonces, por ejemplo, los de Aerocalifornia que te digo que iban y sacaban la pieza, miraban a qué parte del avión pertenecía, qué funciones era de esa pieza, el número de serie de esa pieza, el valor en el comercio de esa pieza, todos esos elementos para poder hacer una clasificación. También aplicar el factor de ajuste. Entonces, eran muchos elementos. Es complicado ser agente aduanal. Por eso muchas veces hasta han desaparecido agencias aduanales de tantas multas que les están cayendo casi a diario por errores en los documentos. Sí, porque este proceso que lleva, pues es el agente aduanal que, pues es la parte de la otra persona que lleva, pues pues este proceso, esta administración de documentación, ¿no? Y más por la Ajá, mercancía de darle este seguimiento, porque pues podría infringir o también podía violentar algunas infracciones. En este caso, anteriormente había escuchado que si no ponían adecuadamente el código o si no ponían de qué tipo de material eso, concurrían en una multa, ¿no? Y yo sí. pensé que el agente aduanal, pues es el donde recae esta parte, ¿no? Porque una persona lo está contratando, ¿no? Ellos son responsables solidarios con el dueño de la mercancía. Si un agente aduanal, fíjate, a la Secretaría de Hacienda no le puedes ganar por ningún lado. Si un agente aduanal mandaba un cheque a pagar los impuestos y si ese cheque le votaba, era causal de corte con la agencia aduanal. Se Es acababa la una, agencia por un errorcito de un cheque mal girado. sí, porque esto trae un retroceso, ¿no? Ajá. Y pues también es difícil, ¿no? El estar poder supervisando, ¿no? Los tiempos, los términos, porque pues el trabajo es muy pesado, me imagino, ¿no? Por esta parte de la mercancía que ustedes al momento tienen y pues tienen que estar pues muy rápido, ¿no? Porque Sí, hablamos de cantidades muy grandes. pues imagínate para clasificar la ropa de 30 maletas, pieza por pieza, En este caso, país por cuando país. llega mercancía, ¿ustedes se tienen que quedar o hasta el momento de que se termina el horario, pues me tengo que ir y el siguiente turno? ¿O se Sí, pues quedan hasta? no, pues te digo, yo casi vivía en el almacén fiscal, casi todo el día me la pasaba allá, descuidaba a mi familia por estar metido en el almacén fiscal, precisamente porque ellos tenían que estar haciendo, tenían una mesa grandísima donde estaban haciendo sus clasificaciones. Y yo tenía que estar ahí al pendiente. Pues no nada más manejaba su horario, ¿no? Sino se quedaba todavía más extenso, ¿no? De lo que realizaba. Demasiado, demasiado. Porque la responsabilidad, pues, recae en usted y las demás personas que, pues, está supervisando. No, y la cosa era que nadie quería ir al almacén fiscal. A mí me daban carro, me daban gasolina, me daban todo con tal de que estuviera en el almacén fiscal, porque nadie quería ir al almacén fiscal. Por la carga de trabajo y el tiempo. Y la organización. Entonces, nadie llevaba los libros en la forma, no es porque por dármelas, pero yo tenía que llevar como unos 5 libros, sí, grandes libros
haciendo anotaciones. De esta parte de la mercancía salió tal parte y queda tal parte que va a ser despachada después. Entonces, me tenían la suficiente confianza el administrador de la aduana. Yo era el único que tenía las llaves de entrada del almacén. Nadie más podía entrar si no estaba yo ahí o si no le autorizaba a alguien que abriera. ¿Y ustedes manejan Entonces, una cantidad de personas en estas áreas de trabajo? pues deberíamos de haber manejado, pero a mí me daban un solo ayudante para descargar un camión entero, para contabilizar, para hacer el cotejo de la mercancía. Imagínate, un solo. Después, cuando ya me empezaron a mandar a los muchachos de la universidad, ellos me echaban la mano y les servía a ellos, pero fue un trabajo muy pesado para mí. Ya ¿Y después estos ya chicos que le desaparecieron. ayudaban realmente a hacer este trabajo eran pasantes o hacían un servicio Eran, eran, o hacían sus este, prácticas profesionales? eran sus prácticas, eran sus Prácticas. prácticas y yo los tenía que calificar. Entonces, ellos llegaban a las 8 de la mañana y se iban a las 2 de la tarde, pero ya después de haberme checado cierta cantidad de mercancía. No les cargaba mucho la mano porque pobrecitos apenas andaban estudiando y hacerlos trabajar le iban a agarrar miedo a la carrera, pero sí y los ponía a estudiar también. A ver, y llegaba ahí mismo donde están, a ver, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Y ahí mismo les iba enseñando y con la ley aduanera en la mano, mira, aquí dice esto y esto y esto. Les estoy enseñando. A mí me interesaba mucho que ellos aprendieran. ¿Por qué? Porque me da mucha tristeza ahora que voy a Telmex, que voy a un banco, que voy a una tienda y me encuentro a esos muchachos, pues. Eso es lo que me da tristeza. Si ellos estudiaron para desarrollarse en el ámbito aduanero, en el ámbito de comercio exterior, ¿qué están haciendo en esos trabajos, pues? Entonces yo digo, si alguien va a estudiar esta carrera, que la estudie, pero que le guste de corazón, no nada más por sacar el trámite, pues. Pues yo como lo escuché usted, ¿no? Yo creo que la carga de trabajo es muy pesada, ¿no? Porque es física, ¿no? Mental Sí, también. sí, ya se acabaron esas cargas de trabajo, puesto que ahora los almacenes fiscales los maneja el CERIS, es otra dependencia. A ellos sí, ahora les contratan mucho personal, ahora les dan montacargas, ahora les dan equipo, ahora les dan almacenes muy buenos, a ellos todo les están dando. Pero a mí me tocó trabajar rústicamente y a pulmón. Y ni modo, lo tuve que hacer y adaptarme y yo mismo ir adaptando mis libros a cómo va a ser este registro, a cómo va a ser desarrollarlos todos. Inclusive Pues, después, un administrador que se fue de aquí a Puebla quería que le llevara yo mis libros a él allá para llevar el mismo control que yo llevaba. Lo único que le saqué copias y se las mandé, pero quería que yo me fuera con él para allá. Entonces, no, yo no me voy. pues bueno, de esta manera dar un nuevo formato, ¿no? Porque me imagino que usted lleva un control, pues lleva un formato de esta manera, ¿no? Para esta Sí, organización. Sí, es no, y muy, lo llevaba en libros y lo llevaba en la computadora. Había que estar ingresando en la computadora diario todo lo que estaba entrando y todo lo que estaba saliendo, pues, porque y, tenía que hacer un reporte mensual de todo lo que había entrado y lo que había salido. Porque cada 6 meses me llegaban los visitadores de la Secretaría de Hacienda y agarraban mis libros y agarraban mi computadora y vamos a checar. A ver, ¿dónde está esta mercancía? Aquí está, señores. ¿Y cuál? Tal registro, tal registro, tal registro. Aquí están, señores. Y pobre del que no le encontraran mercancía porque lo ponían de patitas en la calle. sí, realmente un trabajo muy complicado, Muy ¿no? pesado, muy pesado. Te digo, yo me pasé 18 años en el almacén fiscal y y te digo, pues los tuve que trabajar yo solo. Ya después a esta gente que está de nueva, ahora sí ya les dan todos los recursos. Y como te digo, como era tanto el trabajo, nadie quería estar allá más que yo. No, pues de tanto tiempo, ¿no? También se ha
como usted dice, mejorando, ¿no? El lugar, también las herramientas necesarias, ¿no? Sí, pues, y luego el último ciclón desbarató el almacén y tuvimos que dar por pérdida total casi todo el almacén. Hasta las máquinas de rayos X se amolaron, se cayó el techo, las computadoras se mojaron. Ya era mi último año y ya nomás entregué lo poco que quedó y yo ya me jubilé. Pero el último ciclón sí destruyó casi todo el almacén. Ya lo reconstruyeron, pero esa vez casi quedó en blanco ahí. Lo Y en bueno que yo esa, ya había entregado esa mercancía que yo tenía, yo ya la había entregado al Ceris, pieza por pieza. Duramos 2 años en la entrega. sí, porque ustedes como se hacen responsables por esa mercancía y más por el lugar donde estaba el Sí, almacén, por este siniestro sí. que pasó, ¿no? Pues ustedes Ajá, responden por la totalidad, ¿no? sí. Sí hubo pérdidas, ¿no? Me imagino, aparte de la mercancía o cosas que tenían ahí. Sí, sí, pues, quedaba poca mercancía y sí se mojó. Entonces, al levantar un acta, llevarlo a un ministerio público federal y hacer constar que esa mercancía se perdió para poder descargar esa mercancía en los inventarios que tenía. Y en esta parte lo pagan ustedes. No, no, ya por un fenómeno natural ya serían fregaderas que pagáramos nosotros. Aunque teníamos, fíjate, la misma secretaría que tan agarrados así nos tenían, que teníamos un seguro contra siniestros de 70,000 pesos por lo que pudiera suceder. Teníamos Pero que todos estar modos es muy poco, pagando ¿no? La cantidad. nosotros, ¿sí? Tenemos que estar pagando nosotros a la secretaría para que nos protegieran nosotros. Pero como le No, mencionaba, de todos modos el seguro era muy poco, ¿no? 60,000 pesos a la... pues en realidad no estaba asegurada, toda la mercancía no estaba asegurada, puesto que era mercancía que estaba en procesos administrativos, ¿no? No, pues sí. No se puede asegurar una mercancía que esté en proceso administrativo. Hasta que esté directamente en almacén. Sí, No, pues realmente, pues le agradezco, ¿no? Por el tiempo suficiente, ¿no? Para, pues este poco detalle de información, ¿no? Para complementar más sobre régimen aduanal y pues los tipos de operaciones que se realizan, ¿no? Y más en la práctica, ¿no? Eso es un gusto que nos haya enriquecido, ¿no? Esta parte, ¿no? Y pues muchas gracias, señor Domingo Sandoval, ¿no? para servirles. ¿No? Pues muchas gracias, ¿no? Y le agradezco por la entrevista y pues realmente el motivar, ¿no? El poder pues trabajar en estas áreas, desempeñarnos, ¿no? Y tener un poco más de conocimientos en estos lugares, ¿no? Que son de áreas. Y Sí, te pues, digo, lo que más me interesa a mí es que los muchachos que están estudiando esto trabajen en realidad en esto. Eso es lo que a mí, te digo, me duele verlos trabajando en una tienda, en otros lugares que no les corresponden. pues sí, pero también hablamos de lugares de instituciones, ¿no? Que den la oportunidad de poder trabajar, ¿no? Porque a veces son muchos filtros y pues también oportunidades como nosotros jóvenes que necesitamos el poder trabajar y a veces te piden mucho esta parte de la experiencia, ¿no? Pero pues como no hay experiencia si no te dan la oportunidad, ¿no? A veces. Sí, por eso es que muchos aprovechaban de que iban y hacían su servicio social ahí en la aduana y ya pues conocían a la gente y se iban quedando, algunos, pero la mayoría no. Pues muchas gracias, ¿no? Y gracias por este momento, ¿no? Ok, Hasta luego. Buenas noches. hasta luego. Buenas noches.